déjame ir cerrando con una historia que quiero que se te quede grabada por mucho tiempo, porque te va a servir de ahora en adelante como un time owner que ya eres. Y te va a servir para llevarlo allá, el mensaje más allá de ti, que es lo que tanto necesitamos. Esta historia es una historia deportiva, es acerca de un jugador de la NBA llamado Wilt Chamberlain. Wilt Chamberlain fue un jugador de la NBA muy bueno, muy famoso, Salón de la Fama, y que inclusive tiene el récord, si no me equivoco, de más puntos anotados en un solo juego, más de 100. Wilt Chamberlain era un anotador brutal, ¿sí? Era, la verdad, un monstruo de la duela. Pero una de las cosas que no tenía Wilt Chamberlain es que tenía un buen enceste de tiros libres, ¿sí? Era su defecto, ¿no? Era malísimo para acabar pronto. Tenía un pésimo récord de encestes desde el tiro libre. Pero pese a que toda su carrera tuvo ese problema, hubo una temporada, y ahí está el misterio con el que quiero que te quedes, la pregunta que te voy a dejar para que te acuerdes, es una temporada Wilt Chamberlain subió su promedio de encestes de manera dramática, prácticamente de 0 a 100 en esa temporada. Y después de esa temporada, volvió a caer y nunca más volvió a tener ese promedio de encestes, que por cierto fue su mejor temporada en puntos. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué pasó eso? ¿Cómo fue posible que una persona que era malísima, luego de repente en tiros libres, de repente encontró al parecer una solución? Durante una temporada la implementó y luego dejó de hacerlo para nunca más volver a tener un récord tan ganador. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Déjame te digo lo que pasó esa temporada. Esa temporada Wilt Chamberlain decidió hacer un cambio importante en su estrategia, su táctica y su mindset de cómo iba a tirar los tiros libres. Y pasó de tirar los tiros libres como todo el mundo lo conocemos, que es por encima de la cabeza, a tirarlos por debajo de la cintura. El tiro de abajo hacia arriba. Con esa estrategia, que por cierto está comprobadísima, que es mucho más efectiva para cualquier jugador en la NBA, con esa estrategia Wilt Chamberlain logró un promedio brutalmente más alto del que tenía en encestes, tirando de abajo hacia arriba. Pero solo lo hizo por esa temporada. ¿Por qué? ¿Por qué? Y esa pregunta es súper importante por lo que te voy a decir a continuación. Wilt Chamberlain dejó de hacerlo cuando le entrevistan años después y le preguntan acerca de esto, de por qué no siguió con su récord y iba a romper todavía más récords y iba a ser todavía más grande en el Salón de la Fama, dijo, porque no pude soportar la presión social que me trajo el intentar ese tiro durante esa temporada. ¿Y a qué se refería? Las burlas del público. Él recuerda que le gritaban desde las gradas, ¡Hey! Do the nanny throw, hey, the sissy throw, que son insultos bastante fuertes en Estados Unidos, en inglés, ¿no? Del tiro de abuelita, el tiro de mariquita, ¿sí? Y eso le dolía que la gente le gritara eso, pese a que era un excelente jugador y tenía grandes récords. Pero ¿sabes qué es lo que le dolía más y qué es lo que realmente lo hizo dejar de hacerlo? La burla de sus colegas de básquetbol y peor aún, la burla de sus propios compañeros de equipo. Eso es lo que no pudo soportar Wilt Chamberlain. Y entonces dejó de tirar así y dejó de implementar una solución que ya le había funcionado, que lo iba a hacer todavía más exitoso por esa presión social que no pudo resistir y que no tenía por qué resistirla, no tenía por qué haberle pasado, pero le pasaba. ¿Y por qué quiero que conectes esto con este mensaje de despedida de Time Ownership? Te va a pasar algo parecido a Wilt. Tú vas a ser diferente a los demás, ya eres diferente a los demás. ¿Sí? Hemos creado una cultura donde apreciamos el andar siempre ocupados y estresados y hasta la madre y lleno de cosas. La cultura del business, como se dice en inglés, como algo de lo que deberíamos estar orgullosos, lo cargamos como una medalla de honor. Y eso no está bien. Te lo dije en algún momento del curso, no es el estado natural de los seres humanos, ni debería de serlo. Entonces, te digo esto porque te va a pasar. La gente va a voltearte a ver y te va a gritar cosas de una manera no literal, de que, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás actuando de esa manera? Porque no es se ha vuelto la manera de ver las cosas natural, que es estar siempre estresados y ocupados, se ha vuelto el status quo que tú vas a empezar a romper a partir de ya. Ya lo estás haciendo. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Que de ti va a depender si te dura solo esa temporada o este ratito o esta hora después de cerrar el curso, o realmente quieres cambiar las cosas. Realmente quieres ser un time owner
de por vida y que tu vida sea súper significativa. Tenemos que dejar de ver el estado natural en el que vivimos corriendo y estresados como el estado correcto, ¿sí? Más, no es el estado natural, no es el estado correcto. Es completamente lo contrario, es un signo de estupidez, ¿sí? Lo decía Tim Ferriss, el estar ocupado, la palabra ocupado debería de significar estoy fuera de mi control, no tengo control. ¿Por qué? Porque entonces no estamos sabiendo hacer las cosas que son más significativas para cada uno de nosotros. Entonces, nada más recuerda esto, ¿sí? La mayor parte de la gente que está súper ocupada termina haciendo cosas que no son las más importantes para ellos. Tú ya vas a cambiar eso, tú ya estás en posición de cambiar eso, ¿sí? Pero eso te va a posicionar como alguien raro, como alguien que no está en la sintonía de lo que supuestamente deberíamos estar todos. Estar madre, estresados, llenos de trabajo, orgullosos de siempre estar con el plato lleno, ¿sí? El plato lleno con cosas que a lo mejor no son las más importantes para ti y probablemente para los demás tampoco. Entonces, te voy a pedir que destaques entre los demás como Wilt. Wilt definitivamente esa temporada destacó muchísimo, ¿sí? Pero no destacó por ser el más, por hacer lo mismo que los demás, ¿no? Como en tu caso, no tienes por qué destacar por ser el más ocupado, el más informado de todos, sino por ser el más intencional con tu tiempo, ¿sí? Cuando los demás vean que eres un verdadero dueño de tu tiempo, un verdadero owner, también les estás dando permiso a ellos de cuestionarse sus rutinas, sus decisiones, su manera de ver la vida. Y entonces no solo ganas tú, también ganan los demás, ganamos todos, porque estás dando el ejemplo de cómo podemos cambiar las cosas de cómo son hoy, de cómo corremos despavoridos ante una realidad que nos supera, ¿no? No nos tiene por qué superar y el camino empieza con nosotros, con cada uno de los que hoy somos time owners. Quiero contarte, para terminar y conectar con la historia, que Wilt Chamberlain aprendió a tirar así, el tiro de abajo hacia arriba, de uno de sus compañeros, Rick Barry, ¿sí? Rick Barry, otro salón de la fama, otra persona que hizo cosas súper extraordinarias. ¿Y sabes qué hizo Rick? Toda su vida tiró de abajo para arriba. Y le enseñó a Wilt a tirar así. Pero él no desistió. Él siguió tirando de abajo para arriba y no le importó. Y él está cambiando, hoy en la NBA, está dándose cuenta muchos jóvenes que pueden tirar de abajo hacia arriba y mejorar su score. Y está empezando a ver como un movimiento alrededor de eso para que deje de ser algo que la gente vea mal, como en su momento fue el tema de dejar de fumar o de cambios importantes en nuestra sociedad, ¿sí? Eso es en un deporte, pero imagínate que todos nos diéramos cuenta, y estamos en un gran momento para darnos cuenta, de que no tenemos que vivir todo el tiempo estresados, todo el tiempo corriendo, todo el tiempo tratando de complacer a quién sabe quién, y podemos empezar a ser verdaderos dueños de nuestro tiempo. El mundo necesita más Rick Barrys. El mundo necesita más time owners como tú. Necesitamos ser más. Necesitamos superhéroes. Porque con cada gran poder que has adquirido, con el poder que has adquirido y con cada gran poder, viene una gran responsabilidad. Atrévete a ser el raro. Atrévete a seguir siendo un time owner, no por esta temporada, de por vida, y te aseguro que tu vida va a ser mejor, mucho más significativa y de mayor impacto para los demás. Te veo del otro lado del ownership. Te veo con el grupo de time owners que ya somos y cada vez somos más. Te veo siendo el raro y me enorgullezco de ello.